Bienvenido a nuestro canal, yo soy Amarie. Bienvenido a nuestro canal, yo soy Amarie. Y yo Kajima. Y juntas somos del blog Libros hasta el amanecer. Hoy estamos maquinando hacer un reto. Sí, señoras y señores, un reto en el canal que durará todo el 2016. Un retazo. Lo hemos sacado de un reto ya anteriormente nacido en Imaginatura, en el blog Imaginatura, pero nosotros lo vamos a modificar y lo vamos a hacer para Booktube. Ahí está. Y aparte le vamos a incorporar varias cosas más. Lo vamos a intentar como hacer un poquito más nuestro. Ahí está. El reto se llama... ¿Lo has dicho tú el nombre? No lo sé. ¡Qué bueno me he quedado yo! El reto se llamaba Reto Literigato, porque consistía en buscar gatitos en las lecturas. Pero nosotras lo que vamos a hacer es el reto Literigato y Literiperro. Perrito. Se llama el reto Literigato y Literiperro. Porque ya sabemos que Amaria es más de gato y yo soy más de perro. Lo esencial que hay que hacer en este reto es buscar 10 gatos y 10 perros en diferentes libros durante el año de 2016. Una vez que vamos a hacer 2 vídeos este año, ¿no? Con este, 3, ¿no? Eso no lo tengo que explicar así, ¿no? Venga, vale, ahí lo veo. Es una maratona loca. Venga, aquí, estilo compare. Para este reto vamos a hacer 3 vídeos. Este primer vídeo donde os estamos contando que lo vamos a hacer, que lo vamos a empezar y lo compartimos con ustedes. El segundo vídeo lo vamos a hacer más o menos por verano y allí os contaremos cuántos gatitos y cuántos perritos vamos a ir llevando hasta esa época, más o menos. Y luego haremos un tercer vídeo que será ya a final de año, a final de diciembre, o puede que incluso a principios de enero, porque ya os contaremos el resumen final y os diremos al final si hemos superado el reto, si no lo hemos superado, y qué es gato y qué es perro y en qué condiciones nos hemos encontrado. ¿Vale? Bueno, como ya lo que ha explicado Amarie, pero ¿qué es lo que tenemos que decir de esos gatos y de esos perros que encontremos en el vídeo de a mitad de año y a finales? Y ustedes nos iréis comentando también. Pues tenemos que decir, que tengo chuleta, el nombre del libro y el autor, donde encontremos el gato o el perro. Ahí está. La portada del libro, el nombre del gato o del perro y su dueño si lo tiene, características del gato o del perro, poniendo una foto, y la lectura del fragmento que verifique la existencia del gato o del perro en esta ocasión. Hay 2 salvedades. Hay 2 salvedades. La primera salvedad es que sí, el gato pertenece a una saga. No va a decir, en el primer libro me encontré el gato, en el segundo libro... Tipo Harry Potter, Ahí pues está. la señora... Norris, por ejemplo, aparece en casi todos los libros. Entonces tú no puedes decir, me he encontrado 4 gatos y yo veo 4 veces el mismo gato. Pues no vale. Tiene que nombrar solamente uno, que le correspondería a toda la saga, ¿no? Y la segunda salvedad es que, por ejemplo, si en un solo libro aparece 15 gatos, por ejemplo, te lees Los Aristogatos, ¿no? Hay muchos gatos, pues si aparecen muchos gatos solamente vas a elegir uno. Un libro... un gato. O un libro, un perro. Obviamente. Y para terminar, si queréis apuntaros a este reto modificado de Booktube, aunque también lo podéis hacer en blog, pues solamente tenéis que dejarnos un comentario diciendo vamos a participar y esas cosas. También comentarnos cuáles son los perros y los gatos que vais encontrando. Dejadnos vuestros blogs porque queremos cotillearos y saber de vosotros y saber todos los perros y todos los gatos y los libros que encontráis. Seguid los pasos básicos del reto que os hemos explicado y dejadnos una mención como que os habéis encontrado el reto en nosotras para que la gente lo sepa y también venga a ver nuestros perritos y nuestros gatitos. Exactamente. Es como hacer como un grupo teléfono de... Perritos y gatitos de... Sí, vamos a hacer perros y gatos y vamos a hacerlo todos estos blogs. Y ya, Ahí está. pues, Y entonces pues todo el mundo vemos nuestros perros, todo el mundo ve nuestros gatos y somos un círculo. y todos felices y contentos. ¡Que se me van de las manos! ¡Que se me va de las manos! Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Digo yo, ¿no? Y si no ha quedado claro, podemos contestar vuestras preguntas en los comentarios. Y ya está. Pues nada, ya nos vemos en otro reto que tenemos preparado. Tenemos más de uno para este año. 2016 es el año de los retos. ¡Chao! ¡Adiós!